pecado del hacer acepción de personas. El segundo capítulo de Santiago comienza con una advertencia contra el pecado de la parcialidad en hacer acepción de personas en la asamblea, es decir, en la iglesia. Así como los oyentes que no ponían en práctica lo que oían, carecían de dominio propio sobre su lengua y no mostraban amor para visitar a los huérfanos y a las viudas, también demostraban que no poseían la actitud correcta para con los pobres. Es así como Santiago dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Es así como algunas cosas son incompatibles con la fe en Jesucristo. Juan enseñó allá en 1 de Juan capítulo 4 versículo 20, en donde dice que no podemos amar a Dios y aborrecer al hermano. No podemos decir amar a Dios y aborrecer al hermano. La frase acepción de personas en el griego originalmente quería decir levantar el rostro de alguien o recibirlo con favor. Por lo tanto, como dice en Malaquías 1:8, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Es así como Santiago está lidiando con el pecado de hacer acepción de personas en base a la riqueza. En nuestros días podría ser lo mismo. O podría ser posición social, ocupación, nacionalidad o color de piel. Santiago insistiría en la misma situación, que la distinción de personas en la iglesia son pecados. Son pecados la distinción en la iglesia. En Santiago capítulo 4 versículo 11, Santiago dice que el que habla en contra de su prójimo lo juzga. Jesús dijo que el juicio malo surge en el corazón, allá en Mateo capítulo 15 versículo 19, y es una de las cosas que contaminan al hombre. Al hacer distinción sobre las apariencias externas, estamos juzgando. Jesús pensaba en juzgar según las apariencias cuando dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, Mateo 7:1. Solo Dios está calificado para juzgar, incluso cuando vemos evidencia de malas acciones. Los juicios humanos no son correctos porque no podemos conocer el corazón. Los juicios basados en el tipo de vestimenta que se usa son aún menos juiciosos y por lo tanto malos o pecaminosos. Es así como Santiago continúa y nos habla acerca de los juicios de Dios. Dios juzga según criterios distintos, diferentes a los que utilizan los lectores de Santiago o nosotros como sus lectores. Todos los actos del cristiano han de ser juzgados, como ya había sido demostrado en Santiago, por la ley de la libertad. Esta ley en realidad lo libera de la ley como tal y lo juzga por la ley del amor. Tal ley supone misericordia y le procura al que muestra misericordia la misericordia de Dios mismo. Es así como dice Santiago capítulo 2 versículos 5 al 13. Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos del buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así habla y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Lo que quiere decir Santiago es bastante claro. Que los dos visitantes al servicio, al culto, es mucho más probable que el pobre se haga cristiano y herede el reino celestial. Sin embargo, los cristianos
miran tanto la apariencia del mundo que favorecen al otro hombre, no es que deban ser descorteses con ninguno de los dos, pero tampoco deben hacer deshonrar especialmente al pobre y maltratar a los pobres, porque se están maltratando al mismo tipo de personas que ellos son o que nosotros somos. Es así como Santiago está lidiando con este problema, y este problema es tan grande que hacer la acepción de personas había sido demostrado a favor de los ricos. La excusa involucraba que hacía una inconsistencia, y por eso él dice: cometéis pecado porque practicáis pecado. Se hacen culpables de pecar porque la razón por la que se puede decir de manera tan específica que la ley lo prohibía claramente era hacer acepción de personas. Era prohibido que el mismo capítulo que habla del amor del prójimo. Y si vemos en el Levítico, por ejemplo, 19:15, Deuteronomio 1:17, Deuteronomio 16:19, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Jesús enfatizó la urgencia de la vida cristiana. El cristiano espera al Señor en cualquier momento, tiene que estar listo para ser juzgado en cualquier momento. Es así como encontramos que Santiago nos sigue hablando y nos dice acerca de la ley de la libertad. Es una referencia a la descripción de la palabra de verdad, a la palabra implantada, como lo dice allá en capítulo 18 y capítulo 1, versículo 18 y versículo 21, como la ley de la libertad en Santiago 1:25. Para conocer esto, necesitamos entender que el juicio que serán sometidos los cristianos es el del Evangelio de Cristo. La enseñanza de Cristo acerca de ese Cristo, de ese Evangelio, la enseñanza de ese Cristo acerca de ese juicio muestra claramente que se hará base, o se usará como base, el justificar a sus seguidores, aquellos que son benditos de mi Padre, que serán recibidos en el gozo de su Señor. Sin embargo, los que no han servido, dice también, los desafortunados se les dirá: apartaos de mí, malditos, como dice allá en Mateo 25:41. Incluso bajo la ley de la libertad no se mostrará misericordia a aquellos que no superan la prueba. La declaración de misericordia triunfa sobre el juicio, establece el lado opuesto y favorable. Aquellos que han mostrado misericordia bajo la ley de la libertad podrían enfrentar ese juicio con confianza. El hombre que ha amado a los pobres y ha mostrado misericordia para con ellos en igualdad de condiciones será justificado en el juicio final y recibirá bendición de Cristo. Así Santiago ocupa el pecado de la acepción de personas en la iglesia. Ha demostrado que es claramente incompatible con la profesión de fe que hace el cristiano en el Señor. Eso es lo que dice Santiago capítulo 2, 1 al 13. Que el Señor les bendiga.